Le voy a compartir la pantalla para repasar un poquito lo que estuvimos viendo el domingo pasado, el miércoles pasado, y estuvimos meditando todo lo que tiene que ver con la salvación, y hablamos de ser salvo, qué significa, hablamos de la condición de muerte. Una de las cosas que estuvimos meditando es que para entender bien lo que significa el tema de la salvación, tenemos que entender también el concepto de muerte según la Biblia, como el estado de separación que teníamos frente a Dios, cómo nos encontrábamos frente a Dios en un estado de muerte espiritual. Y estuvimos viendo todos los pasajes que hablan sobre el tema de que nosotros ante Dios estábamos en ese estado, en esa condición de muertos. Muertos en delitos y pecados, muertos separados de Dios. Habíamos visto que muerte significa separación, desunión. Son dos personas que están completamente ajenas una de otra, y esto Dios lo ve como un estado de muerte. Ahora, a nosotros nos tenemos que asimilar un poco eso, porque muerte dijimos que no está dando el sentido de una ausencia de conciencia, sino un estado de separación que nos impide tener comunión y comunicación con Dios. Una persona que está en estado de muerte puede pensar que Dios existe, puede creer que Dios existe, pero aún así está en un estado de muerte. Y puede llegar hasta adorar a Dios, a hacer un tipo de ritual, de adoración, pero su estado espiritual es un estado de muerte. También puede ser una persona muy inteligente, puede ser una persona moralmente buena, pero dijimos que puede estar en un estado de muerte, sin Dios, sin Cristo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué? Porque lo que separa, la muerte se introdujo a través del pecado, y todas las personas, por más buenas que aparentan ser, o por más buenos principios que tengan, o por más inteligentes que sean las capacidades que tengan, están en una condición de separados de Dios por causa del pecado que vive, que mora en el creyente, que mora en nosotros. El pecado es aquello que contamina nuestra alma y hace que nuestra alma esté separada de Dios. El pecado afecta lo físico, lo emocional y por supuesto lo espiritual. La muerte física es simplemente una muestra del estado en el que el hombre se encuentra. El hombre muere físicamente y la muerte se perpetúa, o sea, va a estar en un estado consciente separado de Dios. Por eso la palabra de Dios vimos que habla del destino eterno de la persona, habla de un estado de condenación, habla de juicio. Entonces, el alma de la persona sigue perpetuamente separada de Dios. Y en ese estado de separación, el único momento donde puede realmente ser salvo es acá, en esta tierra, mientras vivimos en este mundo. Tenemos la posibilidad de ser salvos. Mientras tanto, algunos dicen, bueno, cuando yo muero, hay una salvación después de la muerte. No, la Biblia no dice que hay una salvación después de la muerte, al contrario. La muerte es condenación, y habla de un juicio, que la posibilidad de pasar de muerte a vida es acá. Entonces, para eso tenemos que ir viendo todo lo que la palabra de Dios dice sobre el estado y la condición del ser humano. Esto nos hace pensar que nosotros una persona está sin Cristo, está muerto, separado de Dios, y no hay una persona más muerta que otra. No es que uno está medio moribundo, no.
puede ser una persona que vivió en una vida, incluso una persona que vivió en un ambiente cristiano, también puede estar muerto espiritualmente. Igual que una persona que nunca escuchó de Cristo. El estado, la condición del espiritual de la persona es muerte. Entonces, vimos esto, todo el tema de lo que es la condenación, vimos todos los versículos que hablan sobre el estado, el destino eterno de la persona por causa de estar separado de Dios. Y hemos visto que el pecado es esa esencia, esa naturaleza muerta de pecado que lo llama, después vamos a ir viendo cómo se llama, es nuestra alma separada de Dios, nuestro estado espiritual separado de Dios, se lo llama pecado, se lo llama carne, se lo llama naturaleza pecaminosa, tiene varios nombres, se lo llama viejo hombre. Es un estado que es una condición espiritual, emocional, que afecta todo nuestro ser y sigue en nosotros. En un sentido, ahora vamos a ir viendo que está presente, aunque tengamos vida, todavía ese estado, esa parte pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa, todavía sigue manifestando, sigue permaneciendo con cierta actividad en nosotros. Pero bueno, no nos vayamos de tema, estuvimos hablando sobre cómo es la condición del ser humano sin Cristo. Sin Cristo, la condición del hombre es muerte espiritual, está muerto espiritualmente. ¿Se entendió? Este es un poquito el repaso. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Estamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Esta condición ahí, les pongo un versículo porque en este versículo vemos que el apóstol Pablo va dando una característica de lo que significa la muerte. Es una total separación de Dios a tal punto que la persona no puede entender las cosas de Dios, no las puede percibir. Y esto lo habíamos hablado la clase pasada, habíamos dicho que una persona por estar muerto no puede entender. Por decirlo de una manera, si una persona que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene salvación, no puede comprender las cosas de Dios. Les parece que son locuras. Si alguien viene y está muerto espiritualmente y viene un estudio bíblico, es como si le habláramos en japonés, no lo va a entender, no lo va a poder percibir. Fíjense lo que dice Corintios. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Dice, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Esto dice el apóstol Pablo. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo, o sea, hay que entenderlo, por decir una manera, lo que está diciendo, hay que poder discernir, capacidad de ver, de tener entendimiento, de separar. Hay que discernirlo espiritualmente. ¿Se entiende? Lo que está diciendo aquí es que la persona que no tiene el Espíritu no puede entender las cosas que son del Espíritu. Más adelante, en el mismo pasaje, sigue diciendo que nosotros tenemos la capacidad, dice, tenemos la mente de Cristo. Nosotros, al tener el Espíritu Santo, a la persona que está viva por tener el Espíritu Santo, sí puede percibir, entender, recibir la palabra y entenderla, comprenderla.
El que no tiene el Espíritu no puede entender, no puede escuchar a Dios. Ahora, sí puede imaginarse cosas, sí puede imaginar que Dios le habla y tener imaginaciones en su mente. Su misma mente separada de Dios lo lleva a creer cosas, imaginar cosas y pensar cualquier cosa. Y la Biblia dice que ese entendimiento, esa mente está corrompida, está entenebrecida. Es tremendo. Es como, eso cuando dice el hombre natural. En otras versiones más antiguas dicen como que es el hombre es como un animal. Así lo compara. Es decir, como que no puede entender, no puede percibir lo que Dios le está diciendo. Ahora, aclaro algo. Que el hombre no pueda entender lo que dice Dios en el Espíritu no quiere decir que el hombre no tenga una conciencia del bien y del mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a todos los seres humanos Dios le dejó instalado lo que se llama la conciencia del bien y el mal. Tiene la capacidad de discernir el bien y el mal. Una persona, aunque esté en estado de muerte, sí puede entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Lo que no puede entender es directamente tener comunicación con Dios, comunión con Dios. Y entender sus verdades, su revelación, sus propósitos, todo lo que tiene que ver con lo que Él quiere comunicar a través de su Espíritu Santo en los creyentes. Lo único que puede discernir es el bien y el mal. Y aún así, fíjense, hermanos, que ese discernimiento entre el bien y el mal se está corrompiendo, está como corrompido también, de manera que la persona llega al punto a pensar, y bueno, pero esto siempre se pensó que estaba mal, pero ¿por qué está mal? Y quizás no está tan mal. Entonces, vemos en la sociedad que aún esa conciencia del bien y el mal en muchísimas personas está corrompida. Lo que Dios le dejó a las personas que están muertos sin delitos y pecados es la conciencia del bien y del mal. Y sobre esa conciencia los va a juzgar. ¿Sí? Porque si no, ¿qué piensan que podría llegar a pasar? La persona podría decir, bueno, como yo estoy muerto y no podía entender lo que Dios quiere, entonces Dios no me puede juzgar, porque yo estaba separado de Dios, entonces yo no sabía. Es como decir a una persona, yo no sé por qué me cobraron una multa si yo no sabía que acá no se podía parquear. Yo no conocía la ley. Yo creía que la luz roja era para seguir de largo, no era para frenar. Entonces, como no me vieron dar, nadie me explicó, entonces nadie me puede cobrar una multa, nadie me puede enjuiciar. Pero no es así el caso. Dios nos dio su ley, Dios nos dio una conciencia y todos tenemos una conciencia del bien y del mal. El tema es que esa conciencia está corrompida, hemos escogido el pecado, estamos separados de Dios, la persona sin Cristo está separada de Dios, está muerto espiritualmente, y al estar muerto espiritualmente no puede recibir nada de Dios ni entender nada de Dios. ¿Se dan cuenta el estado, la necesidad que tenemos o que teníamos de ser salvos? ¿Sí? ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Alguna opinión? Pensemos esto, hermanitos. Las personas que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos como familiares, como amigos, nosotros vemos sus caras, vemos su personalidad, pero tenemos que ver que esas personas
si no tienen vida espiritual, no tienen unión con Cristo, no son salvos, están muertos, imposibilitados de conectarse con Dios. ¿Se está digiriendo esto que estoy diciendo o más o menos? ¿Se entiende, no? Sí, pastor. Sí. Bueno, voy a ampliar un poquito más. A veces encontramos con personas que, las personas que están muertas espiritualmente, a veces hablan y dicen cosas como si no estuvieran. Recordemos, el hombre, una de las cosas que vimos es que la persona no se da cuenta de su estado espiritual. Ahora vamos a ir avanzando en eso. No se da cuenta de esa condición de muerte. Y al no darse cuenta, por eso imagina, piensa, cree que está cerca de Dios, hasta tiene manifestaciones de religiosidad, y uno se confunde, uno cree que, bueno, puede ser que sea una persona salva, que tenga vida, uno no sabe, le parece, uno mira, no conoce la mente y el corazón. Yo puedo decir que no sé si esa persona es salva, puede ser que no. Tiene como, sí, hay personas que dicen, no, yo tengo mucha fe, yo siempre, yo oro, y habla en un lenguaje como diciendo, bueno, entonces es cristiano. En realidad no lo sabemos. Puede ser que esté muerto en delito y pecado, sin que no sea salvo. Es Pastor, probable. tengo una pregunta. Sí. ¿Es posible que una persona que pertenece a la religión evangélica cristiana igual pueda estar muerta espiritualmente? Claro, es posible. Porque la persona, ahora vamos a ir hablando que el estado espiritual no depende de la religión. Al contrario, la religión que posee es la búsqueda de la persona muerta de querer salvarse a sí mismo. Y una búsqueda. Entonces la religión no tiene nada que ver con que uno esté muerto espiritualmente. La religión no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Una persona, es más, vamos a decir algo importante aquí ya. La palabra religión ya encierra un problema, fíjate. Porque religión viene de la palabra religar. Religar. Ya está diciendo ligar, religar, o sea, reconectar. Ya detrás ya te está diciendo, bueno, quiere decir que ya está hablando de que hay algo que está roto, que está desconectado, que está desligado, y ahora hay que religarse, religión, religarse. Fíjate. Entonces ya ahí te está diciendo que la religión es el intento del hombre de religar, reconectarse con la persona de Dios. El problema es que no se puede, no hay forma. El hombre no puede. Al estar muerto, si el hombre pudiera, querría decir que si el hombre está muerto espiritualmente y se pudiera religar, querría decir que el hombre poseería algún poder para vivir. O sea, él mismo podría autogestionarse la propia vida. Él mismo resucitarse y no tiene nada. El hombre no tiene absolutamente nada, ninguna posibilidad. Dijimos la vez pasada, la única forma es que alguien le provea vida. La salvación es alguien que da vida. Entonces una persona puede estar muerto espiritualmente y tratando de religarse. No se puede religar. Y en su conciencia se tranquiliza porque dice, no, sí, yo ya estoy, ya. Hasta cierto punto, porque hablas con una persona religiosa y le preguntas, ¿tú tienes vida eterna? Y te va a decir, bueno, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Quiere decir que no estás ni seguro, o sea. ¿Y cómo trata de hacer lo mejor que puede? Para tener vida eterna tienes que tener vida y tener
una vida perfecta. No, un pecado que cometés ya te separa. Un solo pecado te separa de la vida. Es tremendo, es fuerte. Por eso no tiene nada que ver ni la religión evangélica, ni ningún tipo de práctica. Es algo 100% espiritual. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. Porque nosotros decimos, bueno, nosotros somos nos identificamos con la fe evangélica, pero bueno, ¿qué es? ¿Es una religión? Bueno, definitivamente no puede ser una religión. Para algunas personas es una religión, pero para el que tiene vida no es una religión. Ahora vamos a ir avanzando en eso. Una vez que yo me doy cuenta que tengo vida, estoy muerto, tengo que entender otra cosa. Vamos a... ¿Está bien, Diana? ¿Te contesté? Sí, sí, pastor. Gracias. Dos cosas fundamentales que operan en la salvación para pasar de muerte a vida. Entonces decimos que está la persona muerta espiritualmente, pero para que pase a tener vida, para que pase de un estado de muerte a otro, tienen que haber dos cosas fundamentales. Y vamos a hablar de estas dos cosas. Cuando ustedes las vean, van a decir, pero qué fácil esto ya sé. Bueno, vamos a ver que tiene su parte muy profunda esto. A mí me encanta, pero ¿cuáles son las dos cosas fundamentales que operan en la salvación para que una persona de estado de muerte pase a estado de vida? Ahí aparecen los dos elementos, arrepentimiento y fe. Ok, arrepentimiento y fe. Pero tengo que entender algo, que el arrepentimiento, vamos a hablar un poquito de esas dos cosas, son dos cosas que están tan unidas y tan ligadas, son como una moneda que tiene dos caras, es decir, es un mismo elemento que tiene dos facetas, están muy ligadas unas con otras, pero se puede separar una de otra para que lo podamos analizar una por una. Estas dos cosas son esenciales para la salvación, arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué significa? Arrepentimiento, uno puede pensar, bueno, arrepentimiento significa que me arrepiento de hacer algo malo. O sea, si eso es para mi salvación, yo tengo que arrepentirme, sentirme mal por algo malo que hice y dejar de hacerlo. Entonces uno piensa que eso es arrepentimiento. Bueno, en realidad sí, eso es arrepentimiento. Si yo estoy cometiendo un delito y me arrepiento y no lo hago más, o cualquier cosa que yo me doy cuenta que está mal, dejo de hacer. Eso es en un sentido un arrepentimiento. Pero hay un arrepentimiento que es esencial para la salvación. Y esto es muy importante entenderlo, porque acá cuando se habla de arrepentimiento no se está hablando de sentirse mal, de algo así como sentir culpa por lo que hicimos en el pasado, que eso solo es el arrepentimiento. Hay algo más profundo aquí. Arrepentimiento en la Biblia, en el lenguaje que fue escrito, se usa la palabra metanoia. Y es cambio de mente, cambio de pensamiento. Yo comienzo a cambiar mi pensamiento en cuanto al pecado. Yo comienzo a pensar muy diferente en cuanto a qué es el pecado, lo que es el pecado. Y este cambio de pensamiento me lleva a mirar el pecado como realmente es. Y al mismo tiempo me produce una emoción, sí. Porque me da una luz sobre la realidad del pecado. Es decir, comienzo a mirar el pecado como voy mirando el pecado como realmente es el pecado, lo grave que es, lo serio que es,
lo destructivo y lo nocivo y lo malo que es. Comienzo a entender que el pecado no es algo así nomás, que el pecado es violar a una persona, robar algo, matar a alguien, estafar, ser corrupto, que el pecado tiene que ver aún con aquellas cosas tan pequeñas e insignificantes que yo llamo insignificantes. Comienzo a tener una conciencia del pecado real y yo ahora cambio de mente. Yo ahora empiezo a pensar acerca del pecado de una manera muy distinta a cómo pensaba antes. Voy a ir ustedes préstenme atención un poquito porque esto que voy a decir, quiero llevarles a la idea de a lo que quiero decirles. El arrepentimiento es un cambio, dijimos, cambio de mente, cambio mi pensamiento en cuanto a la justicia de Dios. Cambio mi pensamiento en cuanto a la justicia de Dios. Comienzo a pensar muy, pero muy diferente en cuanto a cómo Dios va a hacer justicia. Fíjense que nosotros, las personas piensan, si uno le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree que es pecador? Claro, todos cometemos errores. ¿Quién no? Sí, no. Esa persona se da cuenta que es pecador, sabe, pero no tiene entendimiento, no hay un arrepentimiento porque no ve. Te dicen, pero somos todos imperfectos, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Te habla así. No está arrepentido, o sea, está con una conciencia nula, muerta. Piensa que arrepentirse de hacer algo malo, uy, qué sé yo, hizo alguna cosita mal, se equivocó en algo, se pasó de mal humor y le gritó a alguien y, oh, estoy arrepentido. Y piensa que el pecado es algo que tiene en su cabecita pensando que es un mal carácter, una discusión. Pero cuando viene el arrepentimiento, la persona empieza a ver el pecado y lo comienza a ver como realmente es y empieza a darse cuenta que no hay forma de salvarse de eso. Empieza a tener un entendimiento de la justicia de Dios. El arrepentimiento. La persona que no está arrepentida dice, bueno, voy a portar bien y voy a hacer las cosas bien y voy a ir voy a demostrar que estoy arrepentido y cuando está arrepentido realmente se da cuenta que no hay nada para hacer. Es como que la persona se da cuenta que va a estar condenado a muerte, lo van a llevar a la silla eléctrica y no puede hacer nada. Y cuando ve, dice, me lo merezco. Así está. Se da cuenta de que merece la silla eléctrica y no hace nada para salir, porque dice, esto es lo que me toca, lo que me merezco eso. Es un estado terrible. El arrepentimiento es algo que no lo... Ahora digamos, ¿cómo una persona muerta va a llegar a ese punto? ¿Cómo una persona que está muerta va a llegar a darse cuenta del pecado a ese nivel? Si está muerto. No puede. La persona que está muerta lo único que piensa en cuanto al arrepentimiento es dejar de hacer algunas cosas mal, dejar de portarse mal, pero el arrepentimiento que salva, que realmente lo lleva a la salvación, es algo mucho más profundo. Y el que está muerto no lo puede ver. Digamos que una persona muerta en esencia no se puede arrepentir por sí solo. Se puede sentir remordimiento, dolor, una conciencia, ¿me entienden? Pero arrepentimiento realmente no lo puede tener. Vuelvo a repetir, puede tener una conciencia del bien y el mal, darse cuenta que hizo cosas mal y querer cambiar y poder portarse bien y todo eso. Pero el arrepentimiento que se necesita para ser salvo, la persona por sí sola no lo puede tener porque está muerta en delitos y pecados. Espiritualmente muerto. Me van siguiendo acá, está difícil de digerir esto, ¿no? Pero
quiero que usted me preste atención. El arrepentimiento no es lo que tú estás imaginando. Lo que tú te estás conociendo del arrepentimiento hasta ahora está bien, es arrepentimiento. Yo me arrepiento, perdón, le dices a tu esposo, a tu esposa, te hablé mal, disculpa, me arrepiento. Eso no te salva, hermano. Eso te ayuda a mejorar tu conducta, tu vida, a portarte mejor, a llevarte mejor con la gente, a hacer mejor las cosas, pero no te salva. Para que te salves tienes que tener un arrepentimiento bíblico, un arrepentimiento que viene de Dios. Y acá es donde bien quiero marcar el punto. El arrepentimiento, que dice arriba, que no alcanzo a leer, que lo escribí yo, pero no alcanzo a... Arrepentimiento como un don de Dios. O arriba. Sí, arriba. Arriba. El cambio es imposible que suceda si Dios no interviene. Muy bien. Ese cambio de mente, cambio de forma de ver cómo veo el pecado, cambio de ver cómo veo la justicia de Dios, ese cambio, fíjense que cuando yo hablo el otro día hablé con una persona que me decía, yo soy una persona muy buena y muy justa, y yo creo que Dios me va a dejar entrar en el cielo, en el paraíso, porque yo soy una persona buena y justa. Y yo le hablaba de que justo no hay ni uno, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Le mostraba todo y me decía, no, yo soy una persona buena y justa. Lo que la persona me estaba pasando allí era que la persona no estaba arrepentida. No podía ver la justicia de Dios. Pensaba que la justicia de Dios está a favor de su justicia propia. Entonces, lo que pasa aquí, si una persona tiene que darse cuenta y ver la condición en la que está, ver el pecado, ver el pecado como lo que realmente es, y ver la justicia de Dios, la única posibilidad es que Dios le otorgue arrepentimiento. O sea, que venga el Espíritu Santo de Dios y le dé a esa persona esa capacidad de poder ver el pecado como realmente es y ver la justicia de Dios como realmente es. Solamente Dios puede hacer eso. Por eso el arrepentimiento dicen que es un don de Dios. Dios te otorga esa capacidad de poder cambiar tu mente, ver el pecado como es realmente y ver la justicia de Dios. Pastor, es como renacer de nuevo, ¿verdad? Bueno, ahí vamos llegando, porque se sucede todo en ese momento, todo sucede junto, pero es lo que estamos viendo, es lo que está pasando. El Señor es el que le otorga a la persona el ver dónde está. Vamos a decirlo de una manera. Le voy a usar un ejemplo. Imagínate que tú estás en un incendio, en un edificio que se está prendiendo fuego completamente. Y tú estás ahí adentro, te estás quemando, pero como que no te das cuenta que te estás quemando y que hay fuego y no te das cuenta del estado terrible en el que estás. Tiene que venir alguien e inyectar algo en tus ojos y que te haga ver el incendio. Porque tú no te das cuenta. Entonces alguien tiene que venir y darte una luz para decir, de acá tengo que salir. Inmediatamente. Esto es fuego, esto no es un parque de diversiones. Yo pensaba que esto era agua, que era, qué sé yo, está en otro mundo, está en un incendio, pero está con la mente en otro lado. Tiene que venir alguien para cambiarle la mente, cuando le cambia la mente y dice, oh, estoy en medio de un incendio, esto es fuego y acá me voy a quemar. Lo puedo ver. Bueno, vino alguien que le dio la capacidad de verlo. Ver y de cambiar.
Eso es lo que hace Dios en la salvación. Dios interviene. Vamos a ver los pasajes bíblicos que apoyan, que hablan de esto. En los pasajes dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:25, dice así, les dice humildemente, debe corregir los adversarios con esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Ahí les está hablando que Dios les conceda el arrepentimiento. Dice Hechos 5:3:1, dice, a hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, está hablando de Cristo, para dar a Israel, porque les estaba hablando a los judíos, para dar ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento es algo que Dios otorga. Romanos 2:4 dice, o menospreciás las riquezas y su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí está hablando de que Dios usa mecanismos para guiarte al arrepentimiento. O sea que ese operar que Dios hace en el corazón del hombre, en la mente del hombre, para despertarlo, es muchas veces a través de la bondad y de la misericordia. ¿Sí? Bueno, esto es largo para hablar, pero una de las maneras como Dios despierta a la persona a que cambie de mente es mostrándole su amor, mostrándole su bondad y su misericordia. Eso lo utiliza Dios. Fíjense qué interesante, porque esto, algunos dicen, no, Dios le va al que está muerto, Dios le va a dar un latigazo en la espalda para que se arrepienta. No. Acá, según este pasaje, Dios lo va a despertar de una manera dulce, de una manera benigna. La persona que está muerta ya se está matando a sí misma, ya está caminando. Uno dice, uy, pero mira ese delincuente, esa persona me robó el carro, y ahí anda, y nadie lo mete preso, y seguro que tiene otros carros que robó, y anda feliz de la vida. No, no está feliz de la vida, está cada vez más en el infierno. Recuerden que está muerto en delitos y pecados, está viviendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, está viviendo una tortura interna por no tener a Dios, y se le va a prolongar la tortura y el sufrimiento por la eternidad. Nosotros creemos que los estafadores, las personas que están en pecado viven bien. Eso es otro engaño, otra mentira. Las personas que están en pecado no viven bien. El muerto espiritualmente no está ni feliz, ni contento, ni vive bien. Tiene como una especie de alegría, que uno la ve la foto en Facebook, estoy feliz, pero no tiene nada que ver con la felicidad. Hermano, las sonrisitas y la alegría que vemos, la felicidad del mundo, no es felicidad. La felicidad y el gozo se obtiene como un efecto de la vida. ¿No? Si no hay vida, no hay gozo, no hay felicidad. Pero si la gente está contenta, no es felicidad. Ese contentamiento no es felicidad. Tiene como un disfrutar de la vida, porque Dios le da cosas, mira, qué rico, una manzana, disfrutarla, está bien, la está disfrutando, pero eso no tiene nada que ver con el gozo de la vida, con el gozo de la vida en Cristo. ¿Se entiende? Ahora, esas cosas que disfrutamos del mundo, que son cosas lindas que vemos en el mundo, pueden ser usadas por Dios para otorgarle a la persona el arrepentimiento. Entonces estamos con que el arrepentimiento es algo especial, sobrenatural, que Dios otorga a las personas que están muertas. Dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, fíjense, Hechos 11:17, por tanto, hablando cuando se estaba predicando el evangelio a los que no son judíos, se les llama a los gentiles, dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios?
está sacado de un contexto donde él estaba contando cuando las personas no judías estaban conociendo a Cristo, acá diciendo, Dios les dio el don de creer. Y aquí se está hablando de otra cosa, del don, acá está hablando del don de creer, porque Dios está interviniendo en la persona que está muerta, le está otorgando algo, le está dando algo que es esencial para su salvación, que es el darse cuenta en el estado en que está, en ver el pecado, ver la justicia de Dios, completamente diferente a como lo veía antes. Hermano, cuando nosotros hablamos del Evangelio y realmente el Espíritu de Dios obra en una persona, la persona abre los ojos así de grande como 2 huevos fritos y dice, ¿what? ¿Qué es esto? Y si Dios lo toca, dice, empieza a temblar, en serio, empieza a decir, ¿qué? Pero cuando la gente dice, no, sí, yo conozco muchos evangélicos, mi tía iba a la iglesia, yo también iba, está muerto. Pero cuando el Espíritu Santo lo toca a una persona con el Evangelio, la persona queda, ¿cómo? Es más, se empieza a sentir como medio raro, porque, como les digo, no estaba en un incendio y no se daba cuenta que estaba en un incendio. Se estaba ahogando en el medio del océano, rodeado de tiburones, y creía que estaba en la playa, creía que estaba en Cancún. Y estaba cuando abre los ojos y ve que un tiburón por acá, que se está ahogando, que se está hundiendo, en una arena movediza, que lo van a comer las pirañas, cuando ve eso, cambia la cabeza. Y esto, el único que puede hacer esto en una persona es Dios, hermano. Dios hace esto. Es tremendo. Es así. Dice, en 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. ¿Lo ven acá abajo? Fíjense que la persona comienza... ¿Lo alcanzan a ver o no? No, no está. Oh, mira. Un poquito más abajo, por ahí está muy chiquita la letra. Ahí está. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, dice, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Bueno, acá hay una tristeza que está diciendo, bueno, es ese despertar que te lleva al arrepentimiento y te lleva a la salvación. En un momento te sientes, con lo que yo decía, te sientes triste, ¿qué hago? Mirá dónde estoy. Eso lo hace Dios, o sea, para que ocurra esto este efecto, este fenómeno, este estado de salvación, para que genere el efecto de la salvación espiritual, tiene que intervenir y dar arrepentimiento, dar conciencia a la persona en el estado en que se encuentra, que vea realmente cómo son las cosas realmente. Es muy... fíjense que por eso cuando a veces cuando en la iglesia nosotros hablamos arrepiéntanse, le decimos a las personas que se arrepientan y la persona piense, busque y que desee cambiar, pero hay algo que va a venir, que viene de Dios, que dice, wow, esto está mal, pero estoy muy mal, estoy muerto. Y eso lo produce Dios. Por eso a veces decimos, ¿por qué la gente no cambia? Porque la gente tiene como un remordimiento. Va a la iglesia, porque dice, la verdad que me estoy portando un poco mal, me voy a ir a portar bien, mejor me pongo... Y quiere cambiar un poquito. Pero ese es un arrepentimiento humano que no tiene nada que ver con el arrepentimiento que Dios da. Cuando Dios da un arrepentimiento, uno dice, estoy muerto.
acá no tengo salvación. Se encuentra se da cuenta del estado tan terrible y calamitoso. Y puede esto pasar en un instante, puede pasar quizás lleve tiempo, quizás Pastor, hay un periodo de tiempo que puede la persona empezar a tener como una especie de crisis. Sí, pastor, algo relativo sería que tenemos puesto una venda, antes de estar en los caminos del Señor, andamos con la venda puesta y vemos al mundo de otra manera. So, sí, al aceptar al Señor, el Espíritu Santo nos revela y nos quita las vendas. Igual que cuando empezó con Adán y Eva, ellos estaban viviendo en el paraíso y cuando pecaron, ellos vieron la realidad, ya no estaban pensando como antes, sino como pecaron, y ellos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. exacto. Claro, bueno, una de las cosas que es cierto lo que tú dices, porque hablando de la venda, la ceguera, la persona que está sin Cristo, sin vida, está ciego, no puede ver. Y no puede cambiar su mente, porque para cambiar tiene que dejar de ver algo y ver otro. O sea, yo antes veía el pecado de esta manera, pero ahora lo veo así. Pero como tú lo veías, estaba ciego, no puedes ver. Tienes una venda, no puedes ver. Alguien te tiene que quitar la venda. Cuando alguien te quita la venda, tú empiezas a ver cómo son las cosas. Y en la salvación ocurre eso, es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en una persona que no es salvo, que no es creyente, que no tiene vida? Bueno, lo va a obrar de una forma en esa persona para provocar, para generar, para dar arrepentimiento. Y es eso, es ver, la persona se empieza a ver perdido realmente, perdido sin esperanza. ¿Sí? Juan dice, cuando venga, en Juan 16:8, dice Jesús, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error. Espérenme que se me fue. Cuando Él venga, convencerá al mundo. Fíjense que quiero leerles Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Interesante lo que dice, que convencerá, dará convicción al mundo del error en cuanto al pecado. Que pensaban en cuanto al pecado de una forma errónea y el Espíritu Santo les va a dar convicción. Por eso, mi hermano, ahí decimos, tiene que haber dos elementos para pasar de muerte a vida: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento como un don de Dios. Y vimos que arrepentimiento es mucho más que sentirse mal por las cosas malas que hicimos, es mucho más que el deseo de cambiar, es un estado en donde uno se encuentra viendo las cosas como son, porque precisamente se llama cambio de mente. Algunos lo atribuyen al arrepentimiento de simplemente sentir asco, dolor por el pecado, que como que eso es nada más. No, es mucho más que eso. Sí, ahí involucra, porque obviamente que el pecado, la persona dice que es feo, uno se siente mal, uno me siento el sentimiento de culpa, todo esto involucra los sentimientos. Pero acá habla de una conciencia. Yo al estar arrepentido me doy cuenta que si le robé 5 centavos a mi mamá cuando me mandó a comprar pan y me quedé con el vuelto, yo ahora lo veo de una forma distinta, y eso es por causa del Espíritu Santo que obra en mí. No lo miro como una travesurita de niño. Pero ¿quién puede dar esa conciencia tan fuerte? El Espíritu de Dios, necesaria para provocar salvación. Por eso, mis hermanos, yo quiero llevarlos a esto.
que si Dios te salvó a ti, no te salvó porque vio en ti algo que dijo, uy, qué bueno que es, mira cómo que se acomoda, qué corazón arrepentido que tiene, no te salvó porque vio algo en ti muy, muy valioso, como diciendo, wow. Él te otorgó el arrepentimiento, te dio la luz para que veas dónde estás, te dio vista. Si no, fíjate cómo nosotros, cómo nuestro orgullo y nuestro ego, esto me hace acordar una vez, hablaba con una persona que realmente yo lo confronté con algo malo que estaba haciendo, y esta persona se sintió mal y dijo, perdón, y estaba arrepentido realmente, pero y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no paraba de llorar. Y yo ya empecé a mirar lo raro. Y yo creo, digo, escúchame, ¿tú crees que porque estás llorando mucho Dios te va a perdonar? ¿Tú crees que porque estás ahí haciéndote tú le estás moviendo la misericordia a Dios? ¿Ah? Cuidado con eso. Porque el orgullo, somos tremendamente manipuladores y orgullosos. El pecado tiene tantas vueltas. Acá la cuestión no es ponerse a llorar. Acá el tema, sí, uno se puede poner sentimental, pero acá el tema es ver la realidad en la que nos encontramos. Por eso está algo tan tremenda, tan grande la salvación. Ahora, este es un elemento. El segundo elemento que vemos lo tienen allí, fe. La fe es un don de Dios, o sea, tenemos que tener dos elementos, arrepentimiento y fe. Los dos son don de Dios, o sea, Dios te otorga las dos cosas para que tengas vida. Entonces, dice ahí arriba, ¿lo alcanzan a leer? No, no se ve. La fe como un don de Dios. Dios. La fe como un don de Dios. Lo tienen ahí, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la fe viene, acá vamos a ver tres cosas que tienen que ver con la fe. Oír, entender, que es lo que significa dónde se enfoca la fe, y creer de corazón. Esto lo hace Dios también. Dios hace que tú puedas escuchar, puedas entender, esto es que veas con claridad en dónde depositar tu fe, y creer de corazón. Lo voy a graficar. Él te abre los ojos para darte cuenta de que estás en un incendio. Y inmediatamente hace que veas al rescatista. Entonces, una vez que tú ves el rescatista, tú entiendes que ese es el lugar donde tienes que ir, a los brazos de aquella persona que te va a sacar del incendio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estabas antes, estoy en un incendio, bueno, voy a estrellarme por la ventana, voy a bajar por esta escalera, mejor me tiro agua encima. Estabas buscando maneras de cómo, estoy acá en un incendio, yo sé lo que voy a hacer, como yo soy explorador y voy a scout, me voy a poner mi mochila de no sé qué, y voy a meterme en el basement, y piensas, imaginas que no, sí, yo la tengo clara, Y no, a mí el basement me va a salvar. No, momentito. Tú necesitas enfocar ahora tu visión hacia dónde está la salvación. No está en el basement, no está en la ventana, no está en tu fuerza, ni en tu deseo de volar, no hay nada. Tienes que ir a donde está el rescatista. Y eso se llama el enfoque de la fe. La fe enfocada en el lugar correcto. Y ahí es donde tú acudes y te
tiras y te lanzas sobre los brazos de aquel que te va a sacar del incendio. Pero para eso tienes que oír, que entender, que enfocarte. Ah, este es el rescatista. Bueno, él es el que me va a sacar. Y creer. Todo esto lo hace Dios también. Dios te da la capacidad de no solamente ver el incendio, sino de ver quién es el que está ahí para sacarte. Así como te dio la capacidad de ver la condición, te da la capacidad de ver quién es la persona que te va a dar vida. Si no, no la podías ver. ¿Se entiende, hermanos? ¿Alguna pregunta? Entonces dijimos que el arrepentimiento y la fe son dos elementos fundamentales para pasar de muerte a vida. Los dos los otorga Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvados. Mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es muy importante lo que dice aquí. Han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces, digamos así, es un tema bastante difícil y profundo de analizar, porque algunos dicen que no tenías fe y Dios te puso la fe. Bueno, la realidad que yo entiendo, aunque hay algunos que piensan un poquito diferente, es que tú tenías fe, pero estaba, por causa de que estabas muerto, la fe la tenías puesta o enfocada en cualquier cosa o tapada. Vamos a decirlo así. ¿Vieron que hay personas que creen en la rosa de la medalla, en el santo de no sé qué, y no, pero yo tengo fe, y hacen cosas, y creen en los platos voladores? Las personas tienen creencias y ponen fe. Usted venga que le va a curar el agüita, esta agua que traje de Israel, le vamos a poner aquí, usted tiene, aquí sí, yo tomé el agua de Jerusalén y yo tenía tumores y se me fueron todos. Y la fe en la agüita de Jerusalén, la fe en el aceite, la fe y la fe. Bueno, las personas tienen, digamos que las personas creen en un millón de cosas, pero todas esas creencias no son fe, son creencias. Acá lo que Dios hace es que cuando Dios mira a lo que realmente tú le tienes que depositar tu fe, que es Jesucristo y su obra para salvarte, allí la fe es la fe salvadora. Y esto lo hace Dios. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Las personas, por ejemplo, las de la religión católica que le rezan a los santos y a la Virgen, ¿esos milagros que hace la Virgen vienen de Dios o ¿a qué se debe, de dónde vienen esos milagros? Bueno, creo que no vienen de Dios. Creo que vienen... Ahora, voy a decir esto con cuidado. Dios puede permitir que pasen cosas, pero el Satanás tiene poder. Y Satanás tiene poder para hacer milagros y para sanar. Para engañar. ¿Por qué? Justamente porque Satanás dice, yo no voy a dejar, no quiero, una de las intenciones que Satanás es, no quiero que las personas depositen fe en el Salvador, que depositen su fe o en la Virgen o en otra cosa que Dios no ha revelado. Entonces te desvía, y desviarte es como enceguecerte.
Entonces, a través dicen, prodigios, Satanás se disfraza como un ángel de luz, dice la palabra. Sí. Y hace prodigios engañosos. Y hace milagros. ¿Por qué? Porque, vamos a poner otra vez el ejemplo perdón que busque el ejemplo de la persona que se está prendiendo fuego en un incendio. Tiene que ir al rescatista. Hay un solo rescatista y un solo camino, un solo lugar. Ahí tenés que tirarte encima de la persona que te va a sacar del incendio. Pero hay otra voz que te dice, no, por acá, ven. Mirá, te muestra un espejismo. Te dicen, ¿ves? Que yo puedo apagar el fueguito. Que te engaña. No quiere que vayas a ese lugar. No quiere que vayas a la salvación. No quiere que te des cuenta que estás muerto. No quiere que te des cuenta que estás en delitos y pecados y que estás sin Cristo, sin esperanza, desconectado con Dios. No quiere que te des cuenta. Y si para que no te des cuenta de eso te puede dar dinero, amor, fama, plata, salud, con tal de que no te des cuenta de que estás así, te lo va a dar. Con tal de mantenerte perdido, te puede dar hasta una vida exitosa. Pero para que no te des cuenta de que estás perdido. Es fuerte. Satanás es el padre de mentiras, engañoso. La persona puede engañarte por medio de una filosofía, por medio de una religión, por medio de cualquier cosa. Cualquier cosa puede usar, infinidad de cosas. Y yo creo que hay milagros que provienen de Satanás. Son espíritus engañosos. De hecho, cuando Jesús, en la época de Jesús también habían personas habían curanderos, hechiceros. Y ahora Satanás se disfraza como, le utiliza, fíjate, que le resulta tiene un arma. Usa el nombre de Jesús. Usa el nombre de Jesús para engañar aún más a las personas. ¿De qué manera usa el nombre de Jesús para engañar a las personas? Bueno, diciendo, Jesús hizo esto. La madre de Jesús hizo esto. Me comunico con los espíritus y me invoco a Jesús para que me ayude. Usa la palabra Jesús, el nombre, digamos, usa la palabra de cómo se llama Jesús. Utiliza esa palabra, Jesús, Jesucristo, para que toda esa terminología te haga creer, entonces parece engañoso. Él no te va a decir, yo soy el diablo, estoy tirando espuma por la boca, los ojos me salen llamas. No, él va a usar cosas, terminología, palabras que te van a engañar. Es más, el rescate se va a disfrazar parecido al rescatista. Sería el anticristo. Claro, es como el anticristo. Es decir, todo lo que Satanás hace un despliega, un arsenal de cosas para engañar. ¿Y Dios permite que todo esto pase? Bueno, Dios permite, sí. Está dentro de la permisión soberana de Dios. Dios no le deja hacer a Satanás más de lo que Él le permite hacer. Pero eso es otro tema. Lo que vemos ahora es que sí, Dios concede al creyente, le concede la luz, el arrepentimiento y la fe para ver a Cristo. Algunos creen que esto se llama cuando la persona ve el pecado, se arrepiente y ve a Jesús, lo llaman a eso nuevo nacimiento. Y bueno,
Si uno lo mira, podría ser porque ya la persona nace inmediatamente. Todo eso sucede casi como puede suceder en un instante. Pero es un poco difícil, usando esa ilustración es un poquito difícil de pensar. Lo que yo entiendo es que el Espíritu Santo de Dios interviene en todo esto para que suceda esto de la salvación en un sentido, para que no haya nada que uno diga, bueno, lo hice yo. Fue por mi propia intención, fue por mi propia capacidad, fue todo intención de Dios. Todo lo que Dios hizo fue Él, en el tiempo que Él quiso y a la hora que Él quiso y en el momento que Él quiso hacerlo. Fíjense en Romanos, cuando yo estaba hablando de oír, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que oír? ¿Cómo se activa la fe? Por oír. ¿Pero oír qué? Palabra de Dios. Claro, pero entonces quiere decir que si alguien me recita un salmo, ¿a qué palabra de Dios se está refiriendo? Porque acá presten atención. La palabra de Dios, cuando dice oír la palabra de Dios, se está refiriendo específicamente al Evangelio. Y el Evangelio es que Jesucristo vino a morir por tus pecados, murió por tus pecados, resucitó al tercer día. Y Él pagó por tus pecados. Él resucitó y Él te ofrece y te otorga salvación y perdón y vida eterna. El pecado fue quitado en la cruz. Él murió y con la muerte quitó la muerte. Con la muerte de Jesús destruyó la muerte. Destruyó a la persona muerta que estaba en ti. Cuando resucitó, Él te otorga ahora salvación y esto lo tienes que oír. Este es el Evangelio. La persona tiene que oír que es pecador, que Cristo murió en la cruz, que resucitó y que le ofrece salvación. El Evangelio es eso. Que el hombre es pecador, separado, muerto, que Jesucristo murió para salvarlo. Sus buenas obras no lo salvan, sino que Jesucristo murió para salvarlo, pagó el precio del pecado y que Él le está ofreciendo ahora perdón, vida eterna, salvación, vida espiritual. Él le está ofreciendo. Si la persona oye, escucha esto, se activa la fe. Ahí creo. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende lo que está queriendo decir? Muchas cosas, pastor. También tenemos contacto directo con Dios, que antes no teníamos ese privilegio. Y Él vino a abogar para con nosotros. Bueno, ahora porque estamos con vida, sí, tenemos comunicación con Dios, claro. Sin vida no teníamos. Cosa que nosotros ahora tenemos que aprovechar, porque si no aprovechamos eso, es una lástima. Estamos todos, me están siguiendo todos, ¿no? Sí. El oír la palabra de Dios significa escuchar el mensaje, es el Evangelio, es un mensaje. Fíjense, si a una persona que está muerta en pecado, yo le digo, el Señor te ama, le estoy diciendo la palabra de Dios, pero no le estoy comunicando el Evangelio. Si yo le digo, el Señor es bueno, le estoy diciendo algo bueno, pero no le estoy comunicando el Evangelio. Si yo le digo, voy a orar por ti, estoy diciéndole algo bueno, pero no le estoy comunicando el Evangelio. Si yo le digo, a Dios le gusta que hagamos las cosas bien, Dios te bendiga, le estoy diciendo cosas buenas, pero no le estoy diciendo el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. Y Pablo decía que el Evangelio tiene poder. ¿Por qué?
Porque cuando la persona escucha el Evangelio, ahí se activan las dos cosas, el arrepentimiento y la fe. Para que la persona, Dios, a ver, ¿cómo lo digo? Para que estos dos elementos necesarios para la salvación, que son el arrepentimiento y la fe, sea una combinación que haga una explosión, tienen que ir montados sobre el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de lo que Jesucristo hizo y eso la persona lo debe oír. Y allí es donde estos dos elementos que Dios usa hacen una explosión dentro de la persona. Y esa explosión te trae vida. Amén. Amén. Es decir, fíjense otra cosa. Gálatas 3:2 dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste? Fíjense, el apóstol Pablo les está preguntando a unos cristianos que ya estaban volviéndose a los ritos, a los rituales, y a la religiosidad, y a todas esas cosas. Dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe. Fíjate, oír y poner fe. En la fe, y ahí obró el arrepentimiento y la fe, oyendo el Evangelio. Miren, hermanitos, otra cosa importante. En él también vosotros, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que ahí habla sellados, diciendo que fueron tomados como propiedad. Eso significa, son propiedad de Dios. Redimidos, sí. Tiene varios significados allí la palabra sellado. Después lo vamos a ver más adelante, pero está hablando de que el Espíritu Santo los selló, es una garantía de la salvación. Como una palabra que significa garantizó, te garantizó la salvación. Es un sello de propiedad, ¿sí? Eso después lo vamos a mostrar porque es muy interesante lo que dice ahí. Pero, ¿cómo que fue? ¿En qué momento? Bueno, oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y creyeron. O sea, oyeron el Evangelio y creyeron. Hermanos, si yo les digo, si ustedes escuchan, yo les digo a una persona, hermano, tú estás sin trabajo en este mundo, no tienes esperanza, estás sin dinero, estás enfermo, te llevas mal con tu matrimonio. Cree en Jesús y hace una oración y cree en Jesús. Si tú tienes dolores en tu cuerpo, cree en Jesús. Si tú no puedes salir, cree en Jesús. Amén. Y ya creí. ¿Estoy predicando el Evangelio realmente? No, estoy diciendo pura palabrería, hermano. No, la persona no se va a salvar. Va a tomar a Jesús como un amuleto. Para que la persona se salve, tiene que ser predicado el Evangelio. Y el Evangelio no es Jesús te da la solución a tu problema, Jesús te da la solución a tu... no es el Evangelio eso, hermano. Que están las bendiciones incluidas, sí, pero el Evangelio es que tú te des cuenta de tu estado espiritual muerto, que veas que estás perdido, sin esperanza, sin posibilidad de ser salvo, y vino una persona a pagar por tu pecado, a destruir la muerte y otorgarte salvación, vida eterna en Cristo Jesús, y tú tienes que creer para ser salvo y libre del juicio de Dios. Eso es el Evangelio, así de sencillo. Y todo eso la persona lo puede oír y puede no creer en nada de todo eso, porque todo lo que necesita la persona para creer y arrepentirse lo provee Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Así es. Juan dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna
y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida, el que oye mi palabra. ¿Vieron? Otra vez. Jesús decía, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Y Jesús dice, nadie puede venir a mí. El Padre es el que lo tiene que traer. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que Jesús está diciendo? Es como si alguien, acá Jesús le está diciendo a aquella persona que dice, ay, yo siempre creí en Jesús, desde chiquito yo iba y yo creía porque mi abuelita me enseñó que yo creía, yo iba a Jesús. No, no puedes ir a Jesús, estás tan muerto que no puedes, al único lugar que puedes ir es al horno, al basement. No puedes ir. Sí, no. Jesús dice, para que una persona venga a mí, mi Padre me lo tiene que traer. O sea, hay una operación de Dios trayendo, arrastrando a la persona a Cristo. Entonces, cuando yo creí, cuando yo entendí, cuando yo vi a ese Jesús, todo eso lo hizo Dios por mí. Es grandioso. ¿Sí o no? Es grandioso Dios. Te dio el conocimiento de tu condición espiritual, te dio el problema en el que estabas, te hizo ver la realidad del pecado, te hizo ver que no podías ser salvo por ti mismo, te hizo ver qué había hecho Cristo por ti, te murió en la cruz, te hizo ver que Él es el único camino, la única verdad, la vida, que Él te ofrece salvación, vida eterna, te ofrece vida, que nada es por ti, sino todo por Él. Tú un día creíste, y si no creíste, tienes que creer ahora. Diciéndole, Señor Jesús, creo en ti como mi Salvador único, personal de mi vida. Tú eres el que murió por mi pecado. Me doy cuenta, Señor, porque tú me estás mostrando en este momento la gravedad de mi pecado. Tú me estás mostrando lo perdido que estaba, lo ciego que estaba. Pero hoy tú me estás mostrando eso y me estás mostrando también que el único que puede darme vista, visión, libertad, vida eterna, vida en ti, esperanza, libertad de juicio, el único eres tú, porque tú pagaste y destruiste todo en la cruz. Amén. Amén. Por eso le dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Ahí dijo Jesús eso. Fíjense qué grandiosa que es esto que estamos viendo de la salvación, hermanos. Por eso es que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nos reunimos, el principal propósito por lo que nos reunimos es para darle gracias a Dios porque nos dio vida, hermanos. Porque ahora no nos reunimos en la iglesia porque me gustan las canciones, porque me siento un poquito mejor, porque quiero que Dios me regale algo. No, voy a ir a la iglesia para ver si me empieza a ir bien. No, ya cambió nuestra mente. Ahora no, yo me reúno con los que son salvos porque yo tengo el camino abierto a Dios y estoy agradecido a Dios porque Él me salvó. Él me libró de la muerte, me sacó de la muerte, estoy vivo y tengo vida eterna. Y no vendrá condenación. Es motivo para alabarle todo el tiempo. Estar agradecido a Él y alabándole. Es más, el Espíritu Santo de Dios nos mueve a hacer eso. Fíjate que el Espíritu te va haciendo cambiar de mentalidad, porque nosotros pensamos antes, Dios demanda, tengo que cumplir, y todavía la gente lo sigue pensando, tengo que cumplir. Yo realmente no tengo que cumplir nada, porque Jesucristo cumplió todo. Yo ahora lo que tengo que hacer es ser agradecido, nada más. Y la gratitud la demuestro sirviéndole,
dejando que su Espíritu Santo me guíe, alabando a Dios, aprendiendo. Fíjate que lo que ustedes están haciendo es utilizando una virtud de la vida, que es aprender las cosas espirituales. Sin vida ustedes no pueden aprender nada. La carne que está dentro de ustedes les está diciendo, uy, qué largo, qué aburrido, no me gusta, no me da la Biblia otra vez. La carne está siempre en contra. Pero el Espíritu dice, a ver, hay mucho para aprender, hay mucho para escuchar. Estamos en comunicación con Dios. Ahora tenemos nueva vida. Y ahora, porque somos salvos, vamos creciendo en todo lo que esto significa, ¿no? Lo que significa. Bueno, hoy vimos todo lo que significa lo que Dios tuvo que hacer, lo que Dios hizo para salvarnos. Nos otorgó arrepentimiento y nos otorgó fe. Y la fe vino por oír, entender y creer en la palabra de Dios. ¿Estamos bien? Terminamos acá por ahora. Terminamos esta lección. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. El próximo miércoles seguimos con otra lección, pero ya hemos avanzado. Pero esto que estamos aprendiendo es tan importante y fundamental que nos va a abrir la mente para tantas cosas. Y yo les animo a que no dejen. Tomen nota de lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo. La condición del hombre, el arrepentimiento, la fe, los versículos. Muy bien, hermanos.